Hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra vez ya estamos en viernes, hoy ya es primer viernes del mes de septiembre, 4 de septiembre. Gracias por acompañarnos aquí en este curso Camino al Apocalipsis que presenta la Iglesia Jesucristo Gobierna, servidor Edgar Pulido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a la lección número 16, ya la 16ª lección, gloria a Dios. Y hoy vamos a estar, qué bueno que nos acompañan, Dios los bendiga, amigos, iglesia, gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gran multitud vestida con ropas blancas, que está escrito ahí en el capítulo 7 del Apocalipsis. Y gloria a Dios, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 hasta el versículo 17. Entonces, si tienen sus Biblias, las pueden abrir. Recuerden que el Apocalipsis, el libro de las revelaciones o de la revelación, porque eso significa apocalipto, apocalipsis, revelación o revelaciones, nos habla precisamente de quitar ese manto y un manto que cubría el futuro cuando lo recibió el apóstol Juan, y ahora lo podemos entender. El Señor quitó ese manto que cubría el futuro y ahora lo podemos conocer por medio de este bendito libro. Entonces vamos a leer ahí en capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículos 9. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio, esta lección. Vamos a darle gracias al Señor, al Todopoderoso. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que permites que estudiemos tu palabra, Señor, que abramos este bendito libro que es la Biblia, Señor, y sobre todo en este último libro de la Biblia, que es el libro de la revelación, Señor. Gracias por la revelación que tú nos das, por el entendimiento en tu palabra, por la sabiduría que es tuya, Señor, y tú la compartes, y te damos gracias. Tú eres la sabiduría, Señor. Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues antes de pasar a la enseñanza de esta tarde, quiero que hagamos un repaso. Vamos a hacer un repaso de la lección de la enseñanza anterior, que tiene que ver con los 144,000. En el capítulo 7, entre los
los sellos sexto y séptimo, aparecen dos grupos distintos en la palabra de Dios. El primero son 144,000 que estudiamos la clase anterior, son siervos del Dios Altísimo, del Dios Elohim, son representantes de las 12 tribus de Israel, son 12,000 escogidos de cada uno de las 12 tribus de Israel. Y el siguiente grupo es una gran multitud, pero que son de todo linaje, pueblo y nación, que se salvan, dice la palabra, en el tiempo, y leímos ahorita, en el tiempo de la tribulación. Y estos son a los que les hemos llamado los mártires de Cristo de la tribulación. Los 144,000 aparecen en escena en la tierra, y la gran multitud aparece ya en el cielo después de que ha terminado la tribulación que duró o durará 7 años. Amén. Gloria a Dios. Aprendimos que Dios nunca va a dejar un vacío con respecto a su palabra en el mundo. En la tribulación Él va a levantar, Dios levantará 144,000 predicadores, evangelistas, siervos de Él, un ejército de predicadores de Israel, ya que la iglesia para ese tiempo, para esos 7 años, ya fue tomada, fue arrebatada, ya está en el cielo. Como leímos, uno de los ancianos se acerca y le explica al apóstol Juan quiénes eran esa multitud. O sea, y acordémonos que es uno de los ancianos, o los 24 ancianos, pues representan a la iglesia que ya está en el cielo, que ya fue arrebatada. Amén. Entonces, aprendimos también que Dios regresará el candelabro, la luz del mundo, a su pueblo Israel en estos 7 años, que son los últimos 7 años de la semana 70, de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que vivió 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y que se da cumplimiento ya en ese tiempo de la última semana, o la semana 70, que dura 7 años, también conocida como la tribulación. Entonces Dios regresa el candelabro a su pueblo Israel. Dios selecciona 144,000 israelitas y les pondrá un sello en sus frentes, los dotará de poder, así como de protección divina. Y dice la escritura, pues, y podemos ver que tienen un gran éxito evangelístico, porque gracias a su testimonio, gracias a su predicación, tanto en Israel como a nivel mundial, se observa en la segunda parte que acabamos de leer ahorita del capítulo 7, a una gran multitud del mundo que es redimida de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Gloria a Dios. Actualmente sabemos que el pueblo de Israel fue redimido ya políticamente a partir del 14 de mayo de 1948, y en parte territorialmente. ¿Por qué digo en parte? Porque apenas han recibido una pequeña porción de lo que Dios le prometió a Abraham en cuanto a lo que sería la tierra de Israel, y ellos fueron ya redimidos en estos dos aspectos, pero sabemos que durante la semana 70 ellos van a ser redimidos, toda la nación de Israel será redimida en el aspecto espiritual. Espiritualmente serán redimidos, como está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Israel rechazó a su Mesías hace 2000 años, a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento que Israel rechaza a Jesús, ellos eran los únicos que podían tener la salvación por el linaje, por la descendencia que solo le pertenecía a ellos. Jesús, dice la palabra, enseña, y Jesús mismo lo enseñó, que él solo había en su primer venida, solo había venido por su pueblo Israel, había venido para salvar a su pueblo Israel, pero su pueblo Israel
lo rechazó por la dureza de su corazón, no entendieron el tiempo de la primera venida del Mesías, de Jesús de Nazaret, y ese rechazo pues para nosotros los gentiles ha sido una gran bendición, porque ese rechazo de Jesús por parte del pueblo de Israel, a nosotros los gentiles nos abrió las puertas de la salvación. Nosotros que no éramos gentiles, gentil significa que un pueblo que no tiene pacto con Dios, nosotros éramos gentiles, y digo éramos porque ahora que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora ya tenemos un pacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos un pacto con nuestro Dios por medio de Jesús. Amén. Entonces ya no somos gentiles, ahora somos pueblo de Dios, somos hechos sus hijos. Dios nos dio la potestad de ser hechos, como dice Juan 1:14, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y nada más para terminar, me gustaría que viéramos alguna de las características de los 144,000 que están escritos ahí en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Esta cita que, pues, claro está, veremos más adelante, pero se me hizo interesante que veamos cuáles son las características de las 144,000 para cerrar la enseñanza de la clase pasada, de la clase del viernes pasado. Dice así, 14:1. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gloria a Dios. Llevan, dice la Escritura, los 144,000 llevan el nombre del Padre, llevan el nombre del Hijo escrito en sus frentes. Gloria a Dios. Son santos, son sin mancha, redimidos, son la primicia del pueblo de Israel, y tienen un nuevo cántico delante del Señor que solamente ellos conocen. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a pasar a la lección de este día. Vamos a donde leímos 7:9 al 17. Y en esta lección nos vamos a enfocar a la gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que se salvará durante el periodo de la tribulación, y que nadie podía contar. Amén. Ellos salen de la gran tribulación, como leímos. Juan los vio, pero ellos ya estaban en el cielo. En esta escena que Juan los ve, el apóstol Juan ya los ve estando ellos delante del trono del Cordero, después de haber salido de la tribulación. Dice que ellos lavaron sus ropas. Esa frase, lavaron sus ropas, viene del griego, de la palabra pluno, que significa sumergieron, hundieron, lavaron, purgaron y emblanquecieron. Emblanquecieron sus ropas, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Pudieron limpiarse aquella gran multitud. Ellos son los mártires de Cristo, que de la tribulación que vimos cuando nuestro Señor Jesús desata el 5º sello. Amén. La sangre del sacrificio del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo,
en la cruz del Calvario, dice la palabra que nos lava a nosotros de todos nuestros pecados. Amén. Si la hacemos nuestra, si la recibimos, si aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas, Él nos limpia por medio de la sangre del Cordero. Somos limpiados y podemos venir delante del trono de Dios, delante del Padre. Amén. Entonces la sangre limpia, la sangre de Jesús limpia nuestros pecados. Dice que esta gran multitud que leímos viene del mundo entero. Dice ahí que viene de naciones, tribus, pueblos y lenguas. Naciones, fíjense, naciones viene del griego etnos, significa razas, extranjeros, no judíos, gentiles, que significa pueblo sin pacto, pero que, repito, cuando aceptamos a Cristo entramos ya en un pacto con Dios. Gente que viene junta y tiene rasgos comunes. Eso es el significado de la palabra etnos, naciones. Tribus viene del griego phule, que significa retoño, raza, clan, linaje. Pueblos es el griego laos, que significa multitud de gente, habitantes de una ciudad. Y lenguas del griego glosa, que significa lenguajes, idiomas y dialectos. Amén. Entonces no hay acepción de personas para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial. No hay racismo en el cielo, gloria a Dios, y todos de cualquier nación, tribu, pueblo y lengua, todos tenemos la oportunidad de recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Los siervos, los 144,000 siervos de Elohim, que son los predicadores y evangelistas de Israel, que Dios va a levantar en el periodo de la tribulación, aparecen o anteceden en el capítulo 7 a esta gran multitud. Por lo que nosotros podemos inferir de esto que muchos de esta gran multitud que aceptarán a Jesucristo como su Salvador y saldrán de la tribulación y se salvarán, muchos de ellos se salvarán precisamente por la predicación de los 144,000, del ministerio, del testimonio de los 144,000 israelitas judíos de las 12 tribus de Israel, que Dios levantará durante el periodo de la tribulación. Amén. Entonces podemos ver claramente que los que se salvarán durante la tribulación, los mártires de Cristo, dice la palabra que ellos sufrirán persecución, hambre, sed, calor. Dice, llorarán mucho por todo el dolor que se les va a infligir durante ese periodo de tiempo en sus vidas. Y esta multitud es la que Juan vio en el cielo después de que pasaron por ese terrible periodo de la tribulación. La tribulación será algo muy difícil, muy complicado, será algo terrible. Entendemos que la gran mayoría de ellos, si no es que todos, tendrán que sacrificar sus vidas. Esa gran multitud que se ve que sale de la tribulación, todos ellos tendrán que sacrificar sus vidas para salvarse. Tendrán que sacrificar sus vidas por Cristo durante la gran tribulación. No les será fácil, ¿verdad?, aceptar y mantener su fe en Cristo durante este tiempo. ¿Por qué? Porque habrá una gran persecución de los creyentes en este tiempo de la tribulación. Todo el que se quiera salvar en este tiempo, pues será perseguido, como dice bien la palabra de Dios. Se menciona y leímos, ¿verdad?, ahí en Apocalipsis capítulo 7, varias circunstancias que tendrán que ellos que pasar. Dice ahí que tendrán que soportar hambre, dice pasarán por hambre y por sed. ¿Sí? Si quieren vamos a leer ese versículo. Dice gloria a Dios. Dice, ellos son, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación,
versículo 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol ya no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que esta gran multitud durante la tribulación y gran tribulación, porque entendemos que este periodo de 7 años está dividido en dos, tribulación y gran tribulación, ellos ya no pasarán hambre o sed, ni tendrán que soportar más el calor. Se deduce que ellos van a sufrir durante este periodo de 7 años de penalidades que serán extremas. Y no tan solo sufrirán por la privación de las cosas materiales, sino también por las cosas espirituales. Ahí dice que el Señor, después de que los recibe allá en el cielo delante del trono, entonces el Señor los empieza ya a pastorear. Él los dirige ya como su pastor. Entonces en cuestión espiritual pues será algo terrible durante ese tiempo. El pastor, pues nuestro pastor Señor Jesús, estará en el cielo, en el trono, y en ese tiempo el Señor permitirá que Satanás, el anticristo, tome el control del mundo, precisamente para que el mundo entienda lo que es tener un mundo sin Dios, un mundo que no tiene a Dios, que durará 7 años. Dios dice que volteará su rostro durante esos 7 años y que tomará el control Satanás, el diablo, la serpiente antigua, llamado también el dragón, este ser infernal, adversario de Dios. Amén. Dios le permitirá durante estos 7 años que controle este mundo, y él hará de las suyas en el mundo. Entonces entendemos que ellos sufrirán, esta gran multitud sufrirá, su sufrimiento va a provocarles muchas lágrimas, ¿verdad? Por eso dice la palabra que terminando la tribulación, cuando estén ya delante del trono, Dios tendrá que enjugar todas las lágrimas de ellos. ¿Por qué? Porque con gran sacrificio, a causa de su fe, pudieron salir del periodo de la gran tribulación, por la sangre del Cordero, por la gracia de Dios. Amén. Y podrán estar ya en la presencia del Señor por el esfuerzo que habrán hecho, y como recompensa, ¿verdad?, pues tendrán la salvación eterna, estarán delante de Jesús, el buen pastor. Amén. El Cordero de Dios. Vamos a leer, vamos a ir a Mateo 24. En el último sermón de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, dejó claro ahí nuestro Señor Jesús cómo sería este periodo de la tribulación. En Mateo 24, unos citas paralelas. Vamos a Mateo capítulo 24, citas paralelas a esta es Lucas 20, la encontramos en los evangelios de Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, pero aquí en el capítulo 24 de Mateo, Jesús da el último de sus grandes discursos, que se le llama el discurso del Monte de los Olivos, y ahí nos explica cómo será el periodo de la tribulación, un periodo que será terrible. Vamos a leer 24:9 en adelante. Dice así, dice: entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá
el fin. Y seguimos leyendo, dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Bueno, aquí nuestro Señor Jesús nos enseña qué será este tiempo de la tribulación. Será, dice Jesús, que será un tiempo que nunca ha habido ni habrá. Amén. En la historia en la historia de la humanidad nunca ha habido un tiempo tan terrible como será este tiempo de la tribulación de 7 años. Está claro. Aquí Jesús nos deja claro que las condiciones de la tierra en ese periodo serán las peores condiciones que jamás haya visto la humanidad en su historia. Las personas en el mundo, dice ahí la palabra, se regirán por su orgullo, por su odio. Podemos ver las principales características de la tribulación. Dice que los cristianos serán perseguidos y asesinados por su fe, no nada más los cristianos, también el pueblo de Israel será perseguido, muchos serán asesinados, serán aborrecidos por causa del nombre de Yeshua, por causa del nombre de Jesucristo. Sabemos que el pueblo de Israel aceptará a Jesús como su Salvador durante el periodo de la tribulación. Dice la palabra, otra característica, que muchos se traicionarán y se entregarán unos a otros. Durante la persecución nazi de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, también llamada el Holocausto, dice que la historia registra cómo los judíos se escondían donde podían, ¿verdad? Precisamente por esta persecución, se escondían detrás de las paredes, debajo de los pisos, debajo de las camas, detrás de los espejos, donde se pudiera, ahí se escondían los israelitas, los judíos. Y así en el periodo de la tribulación, esta multitud, o sea, los cristianos que aceptan a Cristo de toda nación, lengua y pueblo, también se tendrán que esconder, precisamente como lo hizo el pueblo de Israel durante la persecución de los nazis en el periodo del Holocausto. Pero dice ahí la palabra que serán traicionados también. Serán muchos de ellos traicionados, muchos que del pueblo de Israel, judíos, fueron traicionados precisamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban escondidos, pues iban y decían, no, pues ahí hay judíos escondidos, y los traicionaban y los llegaban y lógicamente que los mataban. Bueno, pues así sucederá con muchos cristianos, como dice ahí la palabra del Señor, ahí en Mateo 24, que se entregarán unos a otros precisamente por el miedo y el temor que se infligirá a todos precisamente en este tiempo. Dice también otra característica, que habrá falsos mesías y profetas que se levantarán para engañar a muchos. También dice otra característica, que se multiplicará la maldad. La maldad, esa palabra maldad viene del griego anomia, que significa ilegalidad, violación, transgresión de la ley, impiedad, injusticia, anarquía. O sea, ¿qué se va a multiplicar en este periodo de la tribulación? Pues en el mundo entero lo ilegal, la ilegalidad, las injusticias, las violaciones, la transgresión de la ley, o sea, el pecado. La impiedad se va a incrementar como nunca antes, el pecado mismo, la injusticia, la misma anarquía. La anarquía
abundará en el mundo entero, como ya de por sí la estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo movimientos anarquistas que son pagados por la élite mundial en todo el mundo para meter caos, para meter desorden, para saquear, para destruir, para quemar. Ellos queman, matan, están en contra de todo y a favor de nada. Están estos anarquistas que estamos viendo en el mundo, en diferentes países, aún en el nuestro, pero sobre todo ahorita que se están manifestando en el país de los Estados Unidos. Pues estos anarquistas están poseídos por un espíritu demoníaco, un espíritu satánico, por lo que roban, queman, matan, destruyen. Para eso Satanás, dijo nuestro Señor Jesús, que vino a este mundo, vino a robar, a matar y a destruir. Entonces ese espíritu diabólico, satánico, está operando precisamente en estos anarquistas, que precisamente dice la palabra que el incremento de la maldad se dará, se va a multiplicar, no nomás se va a incrementar, se va a multiplicar. O sea, multiplicar es ir creciendo exponencialmente. Qué terrible será este tiempo de la tribulación, y ya lo estamos viviendo, ya empezamos a los principios de dolores, y estamos en este periodo de principios de dolores y ya lo estamos viendo. La palabra precisamente anarquía viene del griego anarquía, que está compuesta de un prefijo que es an, que significa no o sin, y de la raíz arque, que en griego significa origen o principio o poder. Entonces, ¿qué significa esta palabra anarquía? Esta palabra significa sin autoridad, significa la ausencia de autoridad. Esto es, que cada uno hace lo que mejor le parece. Por eso los anarquistas no quieren a la policía, no quieren al gobierno. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que a ellos les plazca. Precisamente el espíritu satánico, el espíritu de Satanás, del diablo. Dice ahí que el amor de muchos se enfriará. Otra característica de la tribulación será que el amor de muchos en este periodo se va a enfriar. Esa palabra enfriará viene del griego sujo, que significa bajar de temperatura, volverse frío espiritualmente, dejar de amar a Dios y dejar de amar al prójimo. Eso significa el amor de muchos se va a enfriar en este periodo. Ya el amor de muchos actualmente ya empieza a disminuir. Mucha gente empieza a ver la situación en el mundo, lo difícil que se está poniendo el mundo, y empieza ya a bajar ese amor en las personas. Y pues en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, pues el amor todavía va a bajar a lo más bajo, al nivel más bajo. Va a bajar la temperatura a los niveles más bajos, precisamente este frío espiritual que vendrá en el mundo, que la gente, ¿verdad?, se va a odiar, se van a entregar, hará que la gente se entregue unos a otros, se traicionen unos a otros, se odien unos a otros, precisamente porque el amor se enfriará. Y dice la Escritura que Jesús dijo que el que persevere, solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que la perseverancia es de los que sean perseguidos en ese tiempo de la tribulación, pues será su éxito, será el éxito de los que resistan hasta el final, la perseverancia. Gloria a Dios. Actualmente quiero decirles que la violencia, precisamente porque ya estamos viviendo estos principios de dolores, actualmente ya la violencia contra los cristianos, hablando de la persecución contra el cristiano, continúa creciendo en todo el mundo. Actualmente dicen las estadísticas que hay 260 millones de cristianos en el mundo que enfrentan algún tipo de hostilidad por profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que aproximadamente en el mundo por lo menos de 3 a 4
cristianos son perseguidos, tienen algún tipo de persecución en el mundo. Si observamos los últimos años, podemos afirmar que la persecución en contra de la iglesia cristiana ha ido creciendo. Dicen las estadísticas que esta persecución creció drásticamente en el 2019 hasta en un 160%. Esto es, de 100 millones que en 2013 eran perseguidos, ahora ya son 260 millones de cristianos en todo el mundo. Esto al año 2019. Y cabe mencionar que esta es una estimación que es considerada como muy conservadora, porque se cree que esa persecución todavía ha crecido mucho más en estos últimos años. Entonces, imaginémonos cómo va a ponerse la persecución del cristiano durante la tribulación o los 7 años de tribulación, o lo que llama la escritura la semana 70 de Daniel. Vamos a recordar allá en 2 Tesalonicenses, vamos a 2 Tesalonicenses 2:4. Vamos a ver lo que hará el anticristo precisamente cuando se manifieste en el periodo de la tribulación. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? O sea que en el tiempo de la tribulación, Satanás, que es el dragón, ¿verdad? También llamado en el libro del Apocalipsis, se le llama el dragón, la serpiente antigua, él sabe que su tiempo ya es corto. Esto es que solo tiene 7 años y que en esos 7 años él cree que va a poder salir victorioso, ¿verdad? Pobre iluso, que Jehová, Yahweh, lo reprenda a Satanás. Dice que él hará todo lo posible por perseguir a los creyentes en Cristo, por perseguir precisamente al pueblo de Israel, tratar de llevarlos al mal camino, ¿verdad? A la perdición, porque simple y sencillamente entendemos que Satanás odia al pueblo de Dios, nos odia a nosotros, te odia a ti si tú eres cristiano, si profesas tu fe en Jesucristo. Quiero decirte que tienes alguien que te odie, que se llama Satanás, que se llama el diablo, que tiene sus demonios, ¿verdad? Que quieren molestarnos, pero sabemos y dice la palabra que podemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amén, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, ahí la invitación para que hagas a Jesús tu Señor y tu Salvador. En este tiempo, ¿verdad?, de la tribulación, dice que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios. Su siervo, precisamente de Satanás, el anticristo en este tiempo, dice, intentará quitar del mapa a Dios en la tierra, en el mundo. Amén. Eso es lo que va a hacer, tratar de hacer el anticristo durante el tiempo de la tribulación. Dice que llegará tanto, a tal grado, dice que él se meterá ahí en el templo a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, se meterá en el templo y dirá que él es Dios y que se le tiene que adorar solamente a él. Amén. Pero no se va a hacer, porque Dios que es todopoderoso, Dios va a continuar derramando sus juicios que terminarán en la gran guerra, en la última guerra que se llama la guerra del Armagedón, que veremos y estudiaremos más adelante. Esa palabra de oponerse, se opone, viene del griego antikeimai, que significa resistir, oponerse, ser adversario, estar en contra de. ¿Sí? En el tiempo de la tribulación,
el anticristo se va a oponer a todo lo que se llame Dios, a todos los que quieran recibir a Jesucristo precisamente por la predicación de estos 144,000, serán ellos perseguidos. Gloria a Dios, serán perseguidos. ¿Por qué? Porque se opondrá, el anticristo se opondrá, estará en contra de todo, tratará de resistir, gloria a Dios, pero sin embargo, incluso en este periodo de la tribulación y oposición, Dios dará gracia para que los hombres lo busquen, para que los hombres se puedan arrepentir y acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador, lo acepten, lo reciban, amén, y caminen con Él y salgan exitosos de la gran tribulación, que esos son precisamente la multitud que vio el apóstol Juan, el que salió después de la tribulación y que lavaron sus ropas delante del Cordero. Gloria a Dios. Entonces, para ir concluyendo con la enseñanza del día de hoy, gloria a Dios, pues vemos que de entrada tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo son los dos pueblos que han sido más perseguidos de toda la historia de la humanidad. Qué curioso, los dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia de Cristo, son los únicos pueblos que más han sido perseguidos durante la historia de la humanidad. Tiene esto una razón, porque el enemigo, el diablo, ¿verdad?, está sobre este mundo y él siempre va a perseguir a los siervos del Altísimo, va a ir en contra de los que sirven a Dios, de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Entonces, Israel y la iglesia de Cristo, ¿verdad?, han sido los más perseguidos y aún serán los más perseguidos durante la tribulación. Solamente el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo será perseguida durante el periodo de la tribulación. Nadie más, ninguna otra religión, dice la Escritura, ningún otro pueblo, ¿sí?, será perseguido durante este tiempo, sino el pueblo de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el final del periodo de la tribulación, que la palabra llama la parusia de Cristo, que significa, la palabra parusia significa presencia, llegada o venida de nuestro Señor Jesús, precisamente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a extender su trono, su gobierno, su salvación, su reinado sobre esta multitud que va a salir de la gran tribulación. Gloria a Dios. Dice que es una gran multitud que nadie podía contar. O sea que estamos creyendo que muchos, gloria a Dios, se podrán salvar aún en el tiempo de la tribulación. Pero dice que el Señor les quitará el hambre, les quitará la sed, les quitará el calor, los va entonces a poder ya pastorear, los guiará, dice, a fuentes de aguas, ya que anduvieron durante la tribulación, en el periodo de la tribulación de 7 años, anduvieron ahí en el valle de sombra y de muerte, como está escrito en el Salmo 23, ¿sí? Y dice que Dios mismo enjugará las lágrimas de su sufrimiento de los ojos de ellos. O sea que será un tiempo terrible, el tiempo de la tribulación. Bien lo dijo nuestro Señor Jesús, un tiempo que no ha habido en la historia de la humanidad, ni lo habrá. Amén. Son 7 años de los más terribles de la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues lo mejor es que el buen pastor, dejar que el buen pastor precisamente lo recibamos el día de hoy, para que no tengamos que pasar, o para que no tengas que pasar por ese tiempo de la tribulación, y lo recibas, ¿sí?, en un tiempo en que será un tiempo difícil, en que tendrás que pasar hambre, calor, sed, ¿verdad? Serás perseguido, serás asesinado. Dice la palabra que los hombres que no acepten la marca de la bestia
serán decapitados. O sea, será un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, este tiempo de la tribulación. Entonces, pues la invitación en esta tarde es que si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, pues lo recibas ahorita. Permitas que Jesús venga a tu vida, emblanquezca, ¿verdad?, por medio de su sangre, tu vida, que te limpie de tus pecados, que estés limpio, amén, para que puedas recibir la bendición. Hay una bendición para el pueblo de Dios que se le llama el arrebatamiento, que el Señor vendrá por su iglesia antes de esta tribulación, precisamente la sacará del mundo para que no sufra esta tribulación. Pero si tú no lo aceptas hoy y quieres aceptarlo durante ese periodo de la tribulación, después del arrebatamiento, pues tendrás que sufrir y pasar por todas estas penumbras que hemos estado enseñando el día de hoy, que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces yo te hago esta invitación, pues que aceptes a Jesús el día de hoy, que aceptemos a Jesús, que caminemos con Cristo, que caminemos en esa santidad a la cual el Señor nos ha llamado, que caminemos en su justicia, en su bendición, que conforme a sus mandamientos, que no nos dejemos llenar como la gente en el mundo, ¿verdad? Como los anarquistas están dejando llenar su corazón de persecución, de tantas cosas que hacen los anarquistas en el mundo. Tienen odio, tienen rencor, queman, matan, destruyen. O sea, es un espíritu del anticristo que ya se está manifestando en estas personas en la actualidad. Recordemos que el anticristo será un ser que se manifestará una vez que la iglesia parta de este mundo, pero dice el apóstol Juan precisamente en sus cartas, en la segunda carta de Juan, que precisamente el espíritu del anticristo ya está en este mundo. El espíritu del anticristo ya está permeando en este mundo, y lógicamente pues ese espíritu engaña, es un espíritu engañador, mentiroso, y engaña a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Jesús dijo: y si te acercas a mí, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si conocemos la verdad de la palabra del Señor, pues esa verdad nos hace libres. Esta enseñanza es para que tú seas libre en esta hora, para que recibamos esa libertad que tenemos de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces espero que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que escuches la voz del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere decirte en esta tarde. Que gloria a Dios, que no seas de esa multitud que saldrá, que si pasas por ese periodo de la tribulación, bueno, pues por lo menos que salgas como esa multitud victoriosa, porque Dios te dará la recompensa, tendrás la recompensa del Señor, de que el Señor extenderá su trono, gloria a Dios, sobre la vida de ellos. Es más, vamos a leerlo para terminar esta enseñanza. Dice, gloria a Dios, dice, estamos en el capítulo 7, vamos al capítulo 7 que empezamos a leer, y es más, vamos a leerlo otra vez completo, porque ahora nos va a dar más entendimiento el que lo leamos. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, o sea, la cual dice nadie podía contar, o sea que será grande esa multitud, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos ya de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero, al Dios Padre. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron todos los ángeles buenos, sus rostros, dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo:
Amén. Así sea. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por esto están delante del trono de Dios, les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, el Cordero de Dios, el Padre y el Hijo, extenderá su tabernáculo o su templo sobre de ellos, y les va a quitar, y ya no tendrán hambre ni sed, el sol ya no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Gloria a Dios. Y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Entonces te conviene que recibas a Jesús hoy como tu Salvador, y que no tengas que pasar por este periodo tan terrible que la palabra de Dios llama la tribulación, la semana 70, el día de Jehová. Hay muchos nombres que tiene esta semana, esta semana de 7 años, que dice la palabra, que serán 7 años terribles que están muy prontos para comenzar, y que estamos estudiando el día de hoy, y que el Señor nos está preparando para que precisamente no tengamos que pasar por ese periodo tan terrible que se avecina. Y si llegaras a pasar, pues no te olvides de esta enseñanza, y resiste, sé perseverante hasta el fin, ¿verdad? No te dejes engañar, no te dejes marcar, que Satanás te ponga la marca de la bestia, no lo permitas en caso de que pases, ¿verdad?, por este periodo, ¿sí? Y sé perseverante hasta el fin. Que el Señor nos dé fuerzas, te dé fuerzas, y que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a terminar haciendo una oración en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor otra vez por su palabra. Gracias por este tiempo que nos ha permitido aprender más de este bendito libro del Apocalipsis, este libro de la revelación. Amén. El Señor nos está revelando muchas cosas. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Dile ahí en tu casa, todos los que nos están viendo, ora a Dios y dile: Padre, quiero darte las gracias en esta noche. Gracias por este tiempo que has permitido que te busquemos, que aprendamos esta lección. Gracias, Señor, porque habrá una gran multitud de personas que se salvarán aún durante el periodo terrible de la tribulación. Gracias, de todo tribu, lengua, pueblo y nación, Señor, se salvarán en este tiempo. Gracias, Señor, que tú levantarás 144,000 predicadores. Aún vas a levantar, Señor Padre bendito, a 2, Señor bendito, que predicarán también tu palabra, Señor, en este tiempo, a 2 testigos, Señor, que predicarán, Señor, también de tu palabra en este tiempo, Señor. Gracias, pero que a través de esos 144,000 muchos te conocerán, muchos te aceptarán, Señor, en el nombre de Jesús. Aún pedimos por ellos, Señor, porque sufrirán en este periodo, Señor, tendrán hambre, sed, calor, Señor, serán perseguidos, Señor, muchos tendrán que sacrificar su vida por ti, Señor. Gracias, los ponemos en tus manos, que tú les fortalezcas en este tiempo, Señor, y que salgan victoriosos de ese periodo de la tribulación. Gracias te damos, Señor. Yo te recibo. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, solamente di: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a derramar tu sangre para limpiarme, para sanarme, para purificarme, para emblanquecer mi ropa. Gracias te doy, Señor.
Yo te recibo en el nombre de Jesús. Recibo a Jesús como mi Salvador, Padre. Recibo su sangre en mi vida que me limpia de todo pecado. Me arrepiento. Perdóname de mis pecados, de mis faltas. Me arrepiento de todo pecado que hay en mi vida. En el nombre de Jesús me arrepiento en esta hora y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que vengas a mi vida, que llenes mi vida, Espíritu Santo, que me ayudes a caminar con Cristo Jesús. Gracias te doy, Espíritu de Dios. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues les queremos dar las gracias otra vez. Gracias, amigos, iglesia, hermanos. Gracias a Dios por su compañía. Gloria a Dios. Queremos invitarles para que nos sigan en este curso Camino al Apocalipsis. El próximo viernes otra vez, ¿verdad? Estaremos continuando con este curso hasta que el Señor venga, ¿verdad? Hasta que el Señor nos arrebate, nos lleve de esta tierra. Estaremos dando este curso, primeramente Dios. Gloria a Dios. Los invitamos también como Iglesia Jesucristo Gobierna. Los miércoles tenemos oración 7:30 y los domingos tenemos nuestra reunión a las 10 de la mañana. Ahí en las páginas de Facebook, de YouTube, ahí tenemos la dirección si quieres acompañarnos. Y gloria a Dios, si no estamos por medio de la red compartiendo de la palabra del Señor. Gracias. Que Dios te bendiga. La paz de Cristo sea contigo. Shalom. Y recuerda, Maranata, Cristo viene. Amén.